estaño, si ustedes recuerdan. Bien, habíamos dicho que en la aleación plomo-estaño, este es su diagrama plomo-estaño, 10%, 20, 30 o 50% significa del elemento que está a la derecha, estaño. Habíamos dicho que esta línea que está aquí arriba se llama línea de líquidos, porque es la que separa la interfase líquido con donde ya empieza a solidificar. Esta región que está aquí, estoy marcando con el cursor, es un sólido llamado alfa, y aquí es un sólido llamado beta, más un líquido, más un líquido. Todo eso puede existir en esta región o puede existir en esta región. Aquí abajo ya es el sólido alfa, aquí abajo es el sólido alfa más beta. Y aquí dentro de este triángulo es el sólido beta. Entonces habíamos dicho que si tenemos un líquido aquí, cuando enfría es el sólido alfa más el líquido. Recuerden que alfa, ¿qué significa el sólido alfa? Si me pueden decir, por favor. ¿Qué significa el sólido alfa? Jóvenes, ¿qué significa el sólido alfa? ¿Qué significa el sólido alfa? Cuando le dije la vez pasada, significa que hay estaño disuelto en plomo. Y el sólido beta es plomo disuelto en estaño. Cuando decimos estaño disuelto en plomo, quiere decir que los huecos intersticiales del plomo, o ya sea en los lugares donde está la red cristalina del plomo, ahí pueden haber átomos de estaño, siempre y cuando tengan el mismo o muy parecido el tamaño atómico. Y el sólido beta es plomo disuelto en estaño. Entonces aquí va a existir líquido más el sólido alfa. Cuando enfríe, aquí se va a convertir todo en sólido alfa. Va enfriando. Y aquí, esta raya que está aquí indica que la máxima cantidad de sólido de estaño en el sólido alfa es 19.2%. Si por alguna razón viene más, ese se retira de los huecos intersticiales del plomo y al final de cuentas aquí abajo va a formar el sólido alfa más el sólido beta. Ahora, exactamente en este punto que está aquí, se llama punto triple, porque en este punto donde interceptan esta línea horizontal, esta en que está aquí y esta que está aquí, en ese punto coexisten las tres fases, el sólido alfa, el sólido beta y el líquido. Arriba líquido. Entonces, si aquí tengo líquido, va enfriando y automáticamente se convierte en este sólido alfa más beta. O sea, no pasa por una interfase sólido-líquido. Bueno, eso sucede aquí. ¿Y cómo lo hace? Era líquido, todos los átomos desordenados, y cuando enfría, en automático se convierte en granos del sólido alfa y el sólido beta. Y les decía el otro día que normalmente eso va a suceder en forma de placas. Hagan de cuenta que este es un grano, este es otro grano, y una rayita, las rayitas blancas van a ser el sólido beta y las rayitas que están marcadas en rojo van a ser el sólido alfa. Esa es la característica, que van a estar en forma de placas. Bueno, ahora, ¿qué pasa entre el 20 y el 61.9?
Si estoy aquí, y ese mismo fenómeno que les voy a explicar ahorita ocurre entre este tramo. Si estoy aquí está líquido. Cuando empiece a entrar aquí, en el punto B, casi todo el líquido empieza a formar puntitos o pequeños, pues se llaman puntos de nucleación, donde los átomos empiezan a tomar orden. Cuando ya bajó aquí, ya hay un poco de más líquido, de más sólido, menos líquido. Cuando va enfriando, va enfriando, va enfriando y llega hasta antes de los 183 grados centígrados, que es esta raya, se formó la fase alfa, que es esto, está marcado acá, que es estaño disuelto en plomo. Cuando atraviesa la línea horizontal, ya todo es sólido abajo de esta, el raya, ya habíamos dicho que es la línea de sólidos. Entonces, el resto que quedaba de líquido, que es esto, se convirtió en sólido alfa más beta, como dice aquí. Eso sucede entre este punto y este punto, es el mismo fenómeno. Si yo estuviera analizando de este lado, aquí sería líquido, 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 líquido. Cuando entra esta raya, se comienza a formar el sólido beta más líquido. En vez de que haya alfa aquí, va a ser beta. Sigue enfriando, sigue enfriando, sigue enfriando. Hasta antes de la raya horizontal, va a haber un determinado porcentaje de líquido, del sólido beta, y el resto va a ser líquido. Cuando entre aquí abajo, todo lo que era líquido se va a convertir en alfa más beta, en la fase alfa más beta. Y finalmente ya el resto va a ser un proceso de enfriamiento. Y ese mismo fenómeno sucede entre este punto y este. Lógicamente lo que va a hacer es variar, dependiendo de la zona donde se haga el cálculo, es variar los porcentajes de alfa y beta. En esta lesión, la fase alfa se le llama fase suave y la fase beta se le llama fase dura. Conforme vaya uno a la derecha, la lesión va siendo más dura. Y conforme va uno a la izquierda, la lesión va siendo más suave. Porque va a haber mayor cantidad de la fase alfa y menos cantidad de la fase beta. En general, eso es lo que sucede en el diagrama plomo-estaño. ¿Alguna pregunta? Esto lo tienen que estar repasando, porque si no, así como les pregunté ahorita y nadie dijo absolutamente nada, en el examen así les va a pasar. Yo les voy a preguntar sobre esos diagramas y qué van a hacer. Entonces, pónganse abusados. Bueno, ahora vamos a hablar del diagrama hierro-carbón. Entonces, en el diagrama hierro-carbón, ustedes deben de tener estos apuntes. Entonces, aquí les dice diagrama aleaciones hierro-carbono y les voy a hablar ahorita de este diagrama. Nada más que lo voy a hacer por fuera de este archivo. Yo les recomendé que les sacaran una copia por separada para cuando vayan leyendo el texto entiendan de lo que se está hablando aquí. Entonces yo lo voy a hacer por separado porque me va a ser más fácil.
Bueno, miren. Aquí tienen el diagrama. Como les dije el otro día, aquí va el hierro y aquí va el carbón. Si se dan cuenta, está este diagrama que es el máximo contenido de carbón que se puede disolver en el hierro de 6.67, como lo marca aquí. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Este diagrama tiene sobrepuestos dos diagramas. Ahí van a leer que las líneas continuas, como esta que está aquí, como este, sirve para analizar la aleación hierro con carbón. La aleación hierro, carburo de hierro. Sí, sí se acuerdan qué es el carburo de hierro. Sí se acuerdan qué es el carburo de hierro. La cementita. Exacto, la cementita. Déjenme. Déjenme activar esta cosa. Es la cementita, que es este caso. Cuando yo tenga, a ver, déjenme. Es hierro con cementita. Hierro, cementita, o puede ser hierro con carbón. Y aquí van a estar los aceros y aquí van a estar los hierros fundidos. Los hierros fundidos en este diagrama. Pero básicamente estas están representados por las líneas punteadas. Es esta y por lo tanto, por eso son pequeñas diferencias y esta está con las líneas continuas, que es esta. Entonces solo es una pequeña diferencia. Bueno, ahora vean. ¿Qué sucede en este diagrama? En este diagrama. Entonces yo voy a tener punto 8, 1, 2, 3, 4, 4.3, 5, 6% de carbón. Entonces voy a tratar de ampliar esta parte. Chingado le hago. Mira. Esta región del diagrama, de aquí arriba, es una región que es un poco complicada. Les había dicho el otro día que esta línea que estaba compuesta por el punto A, el punto B, el punto C y hacia arriba se llama línea de líquidos. ¿Por qué? Porque arriba de toda esa línea todo está en estado líquido. Y la línea que estaba compuesta por el punto A, el punto H, punto J, el punto E y hasta el punto F es la línea de sólidos. Esta se llama zona de cristalización primaria porque es donde el líquido se transforma en un sólido. Cementita. Aquí es donde el líquido se transforma en austenita y aquí es donde el líquido se transforma
en este sólido delta, que dice aquí delta, líquido más delta. Y abajo de toda esa línea, todo es ya un sólido. Bueno, si más no recuerdo, les quedó de tarea que investigaran qué era la ferrita, ¿no? A ver, díganme, por favor. Pues yo digo que son estructuras cristalinas del hierro Ajá. y que creo que son como que tienen propiedades magnéticas en metales de transición. No, bueno, algo podría tener, pero en sí, ¿qué es? ¿Alguien más? Son materiales cerámicos. No, eso sí, no. ¿Alguien más? La ferrita tiene una alta permeabilidad magnética, Ajá. lo cual permite alcanzar un campo magnético con más fuerza que el hierro. Bien, bueno, ok. Pero, ¿de qué está compuesta la ferrita? La ferrita, su símbolo es este, el alfa. La ferrita está compuesta de carbono disuelto en hierro que tiene estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y en los huecos intersticiales del hierro cúbico centrado en el cuerpo, ahí está depositada una determinada cantidad de carbón. A esa forma de hierro disuelto, de carbón disuelto en hierro cúbico centrado en el cuerpo, es que se le da el nombre de ferrita. Ahora, hay otra fase que es conocida como austenita y se representa con la letra gamma. ¿Qué es la austenita? Dice, la austenita, también conocida como gamma hierro, es una forma de ordenamiento específico de los átomos de hierro y carbono. Está formada por disolución sólida de carbono en hierro, lo que supone un porcentaje máximo de carbono del 2.11%. Ok, La austenita, ajá, adelante. la austenita es dúctil, blanda y tenaz. Ok, todo lo que dijiste es cierto, pero básicamente hay una gran diferencia entre la austenita y la ferrita. Casi todo lo que me dijiste también aplica para la austenita, solo que te hace falta lo siguiente, que la austenita es, todas las propiedades que mencionaste es cierto, pero hay que diferenciarlo de la ferrita diciendo lo siguiente, que la austenita es carbono disuelto en hierro FCC. Es decir, que carbono va a haber disuelto en la estructura del hierro cúbico centrado en las caras. Eso, y hay que sumarle todas las propiedades que mencionaste. La ferrita es carbono disuelto, pero en hierro con estructura cúbica centrada en el cuerpo. En los huecos intersticiales de la estructura cúbica centrada en las caras, ahí se encuentra disuelto carbón. Y eso es lo que se le llama austenita. Luego, también les quedó de tarea que investigaran qué era la cementita. Si me pueden decir, por favor. Porque aquí va a aparecer también, si se dan cuenta en el diagrama de hierro-carbón, cementita. Dice, la cementita o carburo de hierro
es un constituyente del acero y otras selecciones de ferrita, como una función blanda que aparece cuando se enfría a la aleación. Y ahí se aparece la fórmula que nos puso. ¿Perdón? A ver, pero es que, fíjate, ahí hay algo raro, porque en realidad la cementita, a ver, otra vez tu definición, por favor. La cementita o carburo de hierro es un constituyente de los aceros Exacto, hasta ahí va bien. y otras aleaciones férreas, Exacto, hasta ahí va bien. como las funciones blandas que Como las, aparecen, a ver ahí, ¿cómo las qué? fundiciones blancas, Ah, ok, sí. Como en las fundiciones blancas. ujú, Ajá. ¿Qué que, más? que aparecen en el enfriamiento de la aleación. Sigue el diagrama metaestable de la fórmula que nos puso. Ujú. Ok, bueno, miren, sí, es que pensé que habías dicho es una fase blanda, no. Mire, en el diagrama plomo-estaño les dije que la fase alfa que aparece, que era plomo disuelto en estaño, disuelto en plomo, era una fase suave. Y del otro lado, la fase beta era una fase dura. Aquí en este diagrama, hierro-carbón, la cementita es una fase metestable de las aleaciones hierro-carbón, como dijo su compañero. Y esta es una fase dura, es un carburo de hierro. Tiene carbono con hierro, se llama carburo de hierro cementita. Y este es una fase dura, bueno, no lo voy a escribir, dura de la aleación hierro-carbón. Esta es la fase que le aporta dureza a un acero. Esta es la fase que le aporta dureza a un hierro fundido. Y estas fases que están aquí, como es la austenita o la ferrita, son fases suaves de la aleación hierro-carbón. Cuando aparezcan, van a formar fases suaves y esta austenita solo aparece en algunos aceros inoxidables, algunos aceros muy especiales a temperatura ambiente. Normalmente esta ocurre o se da a altas temperaturas y de ahí desaparece y se convierte en esto. Pero esta sí aparece a temperatura ambiente, aparece esta y aparece esta. Esta es la fase suave de un acero y esta es la fase dura. Bueno, regresamos a nuestro diagrama. Y entonces les decía que aquí les voy a explicar esta parte, aunque, como les dijera, no es que, se los voy a explicar para que lo conozcan, pero no es que no es una zona muy importante del diagrama hierro-carbón. Bien, lo siguiente, ustedes si observan aquí, dice que dentro de este triángulo está la aleación líquido más este que es, ¿qué símbolo es este aquí? Aleación líquida más este símbolo. En un diagrama de fases, todo lo que tenga la palabra líquido significa que está en estado líquido y lo que tenga un símbolo, ¿sí? ¿Qué significa? Un sólido. Entonces quiere decir que dentro de este triángulo hay líquido y hay un sólido. Aquí dentro de este triángulo que está aquí, les selecciona que está la fase esta que está aquí, delta. Dentro de este triángulo, así como invertido que está aquí, está la fase delta más gamma, que es esta que está aquí, que se conoce como austenita. Y, y aquí abajo es líquido, ustedes observan, líquido más austenita. Entonces nos vamos a enfocar solo en esta área que está aquí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tenga una aleación hierro-carbón que tenga muy poco contenido de carbón, porque lo máximo contenido de carbón aquí es 0.5% de carbón. Si yo esta línea la trazo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, pues hasta qué tanto llegaría. Aquí es 0.8, aquí la mitad es 0.4. Entonces es muy poca la cantidad de carbón que hay aquí. Yo creo que ni siquiera es 0.5 porque no sobrepasa este punto aquí, porque aquí es 1, aquí es punto 5, pues no sé si más o menos se encuentre, ¿no?
Es menos de 0.5. Bueno, ahora ven lo siguiente. ¿Qué sucede entre este punto A y el punto B? Si yo estoy aquí a esta temperatura, un punto, estoy en estado líquido. Cuando va enfriando, va enfriando, va enfriando, entra a esta región y se va a formar, el líquido, parte del líquido se va a convertir en este sólido delta. Ese sólido delta después desaparece, pero en realidad quiere decir que ese sólido delta quiere decir que es hierro, no, perdón, carbono disuelto en hierro que tiene estructura BCC. Bueno, si yo estoy aquí, 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 en cualquier región de contenido de carbón, siempre va a existir este delta más líquido, ese sólido delta. Pero vamos a suponer que estoy aquí, muy pegado a esta raya, con 0.00% de carbón. Pues va a pasar por este vértice del triángulo, va a formar el líquido más el hierro delta, y cuando entre aquí, pues todo el líquido se va a convertir en el hierro delta. Ya aquí ya todo es sólido. Sigue enfriando, y va a entrar por una región de este triángulo que está aquí. Parte de este sólido delta se va a convertir en este sólido gamma. Y finalmente, cuando entre a esta región que está aquí, vean que toda esta región está marcada por este símbolo, austenita. Quiere decir que es esta fase que está aquí, que es carbono disuelto en hierro con estructura cúbica centrada en las caras. Inicialmente empezó como hierro estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entró aquí y todo el líquido se convirtió en hierro con estructura cúbica centrada en el cuerpo. Cuando entró aquí en este pequeño triángulo, parte de la estructura cúbica centrada en el cuerpo se convirtió en cúbico centrado en las caras. Y cuando ya llegó aquí, todo se convirtió 100% en cúbico centrado en las caras. Ahora, ¿qué sucede entre este punto que está aquí, es el H y el B? Pues estoy aquí arriba, está en estado líquido. Enfría, enfría y empieza el sólido delta. Bien, sólido delta, sólido delta. Voy a diferenciar dos cosas, el punto J que está aquí y este punto H. Bueno, vean lo siguiente, aquí hay una línea horizontal. Siempre que haya una línea horizontal, va a ocurrir una reacción entre fases. Arriba de esa línea horizontal, ¿qué fase tienen ustedes arriba de esta línea horizontal? Aquí. ¿O qué Sólido, sólido, fases? profe. Tienen un sólido que es delta más un líquido. Abajo de este triángulo, aquí de este vértice, ¿qué hay abajo de este triángulo? Austenita. Es igual a austenita. Ahora, cuando yo tengo un sólido más un líquido y me resulta un sólido diferente a los dos primeros, es una reacción entre fase. Recuerdan el otro día les mostré, es una reacción entre fase que se llama peritec. Una reacción entre fase que se llama peritéctica. Si ustedes consultan la tabla de reacciones entre fases que les mostré el otro día, esa reacción se llama peritéctica. Voy a buscarlo para que vean que no les miento. A ver, déjenme ver.
En el capítulo 8. Como, mira, si nosotros tenemos un líquido más un sólido, ya sea alfa, beta, gamma, el nombre que sea el sólido, después de un proceso de enfriamiento me resulta un sólido nuevo diferente. ¿Cómo se llama la aleación? Que resultó peritéctica. Tómenle una foto esta pantalla, y ahorita les voy a preguntar una cosa más adelante. Ahorita estamos con esta reacción. Sale, tómenle una foto a esto. A ver, déjenme buscar dónde estábamos. Estábamos acá. Y estábamos acá. Bueno, entonces un sólido llamado delta más un líquido aquí resultó un nuevo sólido llamado gamma. Entonces la reacción se llama peritéctica. Es una reacción que fases que ocurre aquí. Ahora ven lo siguiente. ¿Qué sucede entre el punto H y el punto J? Pues aquí, ¿qué fase tienen donde tengo el cursor ahorita? Líquido. Líquido. Viene enfriando y el líquido se convierte en el sólido delta. Sigue enfriando y cuando atraviesa esta línea horizontal, aquí adentro dice que hay delta. Entonces quiere decir que el resto del líquido que quedaba se convirtió en el sólido delta. Entonces todo este triángulo que está aquí está compuesto por el sólido delta. Y cuando sigue enfriando y llega aquí, pues automáticamente el delta se va a convertir en el sólido gamma porque es lo que va a ocurrir, es todo lo que hay en esta región. Y aquí ya saben ustedes, es líquido, el líquido se convierte en el sólido delta y en automático la suma de delta más el líquido se convierte en el sólido gamma, que es lo que hay en esta región de aquí. Entre el punto J y el punto B, aquí está en estado líquido, entra este punto donde voy a tener líquido más el sólido delta. Y luego finalmente cuando cae aquí, parte del el sólido delta desaparece, porque aquí en esta región que está aquí, vean ustedes qué fases hay. Y si me lo pueden repetir, por favor. Aleación líquida, austenita. Aleación líquida más austenita. Entonces, el sólido delta se convierte en austenita y el líquido se sigue quedando. Cuando sigue enfriando y en esta entra esta región aquí, pues la austenita ya se había transformado, ya solo queda el líquido y el líquido se va a transformar en el sólido gamma. Y finalmente, todo lo que esté dentro de esta región, es el sólido gamma. Lo mismo sucede de aquí para acá. Yo tengo el líquido, entra aquí, el líquido se convierte en el sólido gamma, sigue enfriando, y finalmente yo tenía gamma, pero me quedaba un resto de líquido, el líquido se va a volver a convertir en el sólido gamma, y hasta que solo tengan el sólido gamma llamado austenita. Ese mismo fenómeno sucede hasta este punto que está aquí. De aquí. Ahora, alguien dijo hace rato que la austenita, esta que está aquí, podía contener un 2% de carbono, 2.1. Si yo esta raya la bajo para abajo, ¿cuánto hay de carbón? 2% de carbón, que fue lo que dijeron hace un rato ustedes. Bueno, entonces, finalmente nos encontramos en esta región de aquí, donde solo coexiste ¿qué fase? La austenita. La austenita. ¿Y qué es la austenita? Es carbono disuelto en hierro con estructura cúbica centrada en el cuerpo. Bueno, la austenita,
si ustedes se dan cuenta, llega hasta este vértice que está aquí. Lo que quiere decir que el máximo contenido de carbón que puede contener la austenita es 2%. Algunos libros le ponen 2.1. Pero si yo me desplazo a la izquierda, si me pongo aquí, me trazo hacia abajo, ya no tiene 2% de carbón, ya tendría 1.6, 1.7, según el punto coordenada que esté manejando. Quiere decir que cuando yo me bajo para acá, aquí tendría este porcentaje de carbón, que sería ¿cuánto? Este número que está aquí, 0.8. Si yo me voy a la izquierda, pues va teniendo 0.4, 0.2, 0.3, 0.1. Bueno, entonces, al final de cuentas, hemos llegado hasta este punto, esta parte del diagrama, donde todo es la fase. ¿Qué fase? ¿De qué fase estamos hablando? A ver, repítamelo, por favor. De la austenita. De la austenita, perfecto. Ahora vamos a ver qué transformaciones va a sufrir la austenita. Bueno, y si se dan cuenta, ¿qué temperaturas hay aquí? 1100, este sería 1100, 1900. Este tiene un error aquí, porque dice 1000, es 1100, 900. A la austenita está a temperaturas altas, si se dan cuenta. Bueno, ahora, vamos a hacer un análisis entre este punto y este que está aquí. ¿Qué porcentaje de carbón hay aquí? Díganme, por favor. ¿Qué número ven ahí? 0.8. 0.8. Entonces, vean lo siguiente. Vamos a ver qué sucede entre el 0 y el 0.8% de carbón. Entre este y esta región ya sabemos que está la fase austenita. Y entre 0.8 y 2%, pues de aquí para acá sabemos que está la fase austenita. Y vamos a analizar qué transformación hace la austenita. Bueno, vean lo siguiente. Cuando entre este y este valor, la austenita, vamos a suponer que estoy aquí, va enfriando, va enfriando, va enfriando. Esa austenita sigue siendo austenita, austenita, austenita. Y cuando atraviesa esta línea inclinada, va a transformarse en algo. Aquí adentro, no, mi diagrama no está. Ah, miren, aquí lo tengo marcado porque no lo he borrado. Dice que dentro de este triángulo existe la fase austenita más que Ferrita. ferrita. Entonces, cualquier combinación de carbono que yo tenga, cuando vaya enfriando, la austenita se va a convertir en ferrita. Y eso, mientras vaya descendiendo la temperatura, debe de ocurrir que va a haber más ferrita y menos austenita. Va disminuyendo la cantidad de austenita y aumenta la cantidad de ferrita hasta un determinado porcentaje antes de esta línea horizontal. Antes de esta línea horizontal. De tal manera que después, cuando atraviesa esta línea horizontal, ocurre un cambio. Bueno, lo mismo, algo parecido sucedería de este lado. Aquí tenemos la fase austenita, 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 austenita. Y cuando esto estoy hablando entre el 0.8 y el 2%. Va enfriando. Y al atravesar esta línea, la austenita se convierte en otra cosa. ¿Qué cosa se va a convertir en? Esto que está aquí, que se llama. Díganme. Aquí lo tienen de este lado. Cementita. Y entonces va enfriando. Cada vez va a haber más cementita, menos austenita. ¿Hasta dónde? Hasta antes de esta línea horizontal. Va a incrementarse la cantidad de cementita y disminuye la cantidad de austenita. Bueno, ahora, eso lo vamos a dejar pendiente ahí. Ahora vean lo siguiente. Ustedes ya saben que esta línea es 0.8% de carbón. Aquí, ¿qué fase tienen donde puse
el cursor. ¿Qué fase hay aquí? Es todo lo que esté dentro de esta región, todo, es esta fase, austenita. Entonces, yo tengo austenita a 1100 grados centígrados, va enfriando. ¿Y qué fase estaría en este punto que estoy aquí? Le puse la cruz del cursor. Austenita también. Sigue siendo austenita. Sigue siendo austenita. Hasta arriba de ese triángulo, de donde se cruzan esta línea horizontal y estas dos inclinadas. Ahí también se llama punto triple. Arriba tengo la fase austenita. Arriba tengo la fase austenita. Y abajo de esta línea horizontal, yo ya no tengo austenita, tengo otra cosa. Algo que le dan el nombre de perlita. Bueno, ¿están de acuerdo? Aquí arriba es austenita y aquí abajo es perlita. Ocurre una transformación a esta temperatura horizontal aquí, que son 723 grados centígrados. Creo que aquí debe de aparecer. Aquí está. A esa temperatura ocurre la transformación de la austenita en perlita. ¿Y qué es esta perlita? Se los voy a poner aquí. Es una mezcla de ferrita más cementita. Así. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver en un microscopio una muestra metálica, verían esto. Los granos del metal estarían así, separados los granos, pero habrían unas placas así. Cada grano tendría placas, donde unas líneas oscuras que ustedes observarían sería la cementita y las líneas o las placas blancas sería la ferrita. Y esa fase, cuando un acero contiene se le da el nombre de acero perlítico. ¿Sí? Esta es la fase dura en el acero y esta sería la fase suave, la que le aporta ductilidad del acero, y esta es la que le aporta dureza. Y así estaría así los granos en forma de placas. Bueno. Ahora, eso sucede aquí. ¿Cómo se llama esa reacción entre fases? Según la tabla que le tomaron foto ahorita, donde un sólido se transforma en dos sólidos diferentes. ¿Cómo se llama esa reacción entre fases? Según la tabla que le tomaron foto ahorita. Sería eutectoide. Exacto, sería una reacción entre fases llamada eutectoide esta. Ahora ven lo siguiente. ¿Qué sucede entre este punto que es 0.0025 y el 0.8% de carbón que está aquí? Bueno, si me encuentro en este punto, solo tengo austenita. Va enfriando, llega aquí. Y entonces la austenita se convierte en ferrita. Y va disminuyendo la temperatura, va incrementando la cantidad de ferrita y lo que yo tenía austenita disminuye. Hasta antes de esta línea horizontal existe un determinado porcentaje de austenita y existe un determinado porcentaje de ferrita. Cuando atraviese esta línea horizontal hacia abajo, sucede lo siguiente. Lo que era austenita, ¿en qué se transforma? En perlita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí arriba tenían un acero
que tenía granos, si yo lo pudiera observar en el microscopio, esos granos eran granos de austenita, austenita y austenita. Cuando entró a esta región, ese acero se convirtió en, tengo estos mismos granos que yo tenía dibujado, pero parte de esto se convirtió en ferrita, ferrita, ferrita y ferrita. Un poco. Desde aquí hasta aquí hubo una transformación de austenita en ferrita. Cuando voy a cambiar de color y lo voy a poner en rojo ahorita porque para diferenciarlo nada más. El resto de austenita que me quedaba aquí se va a transformar en perlita. Es decir, aquí va a formar granos. El resto que quedaba de austenita va a formar granos en forma de placas, donde las placas oscuras van a ser la cementita y las placas blancas van a ser la ferrita. Y eso es lo que sucede en esta región que está aquí. ¿Qué sucede entre este y este punto? Algo parecido. Aquí, ¿qué fase tiene donde estoy señalando con el cursor? Austenita. Austenita. La austenita se va a transformar ¿en qué? Cuando entre a esta región. Es este triángulo que está aquí. La austenita en cementita. Va disminuyendo la temperatura y formó cementita. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Se va a mantener una determinada cantidad de cementita y una determinada cantidad de austenita. Cuando atraviese esta línea horizontal, ¿la austenita en qué se va a transformar? En perlita. En perlita. Por eso aquí en esta parte del diagrama, aquí les aparece que primero se formó la austenita, la cementita, y después apareció la perlita. Aquí en esta región se formó ferrita, 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 tenía yo ferrita más austenita, y finalmente la austenita se transforma en perlita. Por eso en esta región del diagrama aparece perlita más ferrita. Y exactamente cuando yo tenga 0.8% de carbón, existe solo perlita. Es un acero que se llama 100% perlítico. Ahora, vean lo siguiente. Cuando es un acero de muy bajo contenido de carbón, que está aquí, en esta región que está aquí, en esta raya que está aquí, es un acero que le tienden a dar el nombre de un acero ferrítico, porque la cantidad de ferrita que hay aquí es muy alta y muy poca perlita. Ahora ven lo siguiente. Hace un rato les dije que había una fase dura y una fase suave. ¿Cuál es de esta? De aquí donde tenemos. Ustedes ya saben que tenemos ferrita y aquí tenemos perlita. Pero dentro de la perlita es una mezcla de ferrita cementita. Entonces, hay bastante cantidad de ferrita y cierto porcentaje de cementita. Aquí también, y aquí también tengo perlita. Hay ferrita cementita y hay cementita. Pero conforme yo esté más hacia la derecha, hasta este punto 2%, cuando yo esté aquí tengo un porcentaje de ferrita más alto y menos cementita. Cuando yo esté aquí, la cantidad de cementita aumenta y tiende a disminuir un poco la cantidad de ferrita. Si hace un momento les dije que la cementita es fase dura, ¿cómo esperan que sea un acero en este rango de por acá? ¿Más duro o más suave que los de por acá? Profe, se cortó un poco. ¿Puede repetirlo, por favor? Hace un momento comentamos que la ferrita es una fase suave del acero y la cementita es la fase dura. La tendencia es la siguiente. Cuando estamos aquí por este rango de 0.1, 0.2% de carbón, el porcentaje de ferrita es más alto y el porcentaje de cementita es más bajo.
Cuando yo me voy desplazando hacia la derecha en contenido de carbón, el porcentaje de cementita aumenta y tiende a disminuir un poco el porcentaje de ferrita. Por lo tanto, si yo les pregunto aquí, ¿dónde sería más duro un acero? ¿Aquí, en esta región o en esta región de la izquierda? En el lado izquierdo. No. Si hay más ferrita aquí en esta región, es más suave, porque hace rato les dije que la ferrita es la fase suave y la cementita es la fase dura. Entonces, cuando un acero se encuentra por esta región, como hay mayor cantidad de cementita, el acero tiende a ser más duro. Todos los aceros que están por este rango de contenido de carbón son más duros y los que están en este de aquí, el rango de contenido de carbón es más suave. Entonces, una lámina tiende a ser flexible. Su contenido de carbón, ¿cómo esperan que sea? ¿Alto o bajo? Su contenido de cementita, perdón. Su contenido de cementita tiene que ser bajo. Bajo, porque es suave. Y los aceros que sean muy duros, su contenido de cementita tiene que ser más Alto. alto. Bueno, voy a cerrar esto, y ahora van a ver lo siguiente. A ver. Ya casi vamos a acabar. ¿Se acuerdan que vimos esta tabla de clasificación de los aceros? Y en algún momento hablamos de los aceros al carbón, que eran contenidos básicamente de hierro y carbón. Aceros al bajo carbón, que contienen cerca del 0.3% de carbón. ¿Para qué son usados? Para placas roladas, recocidas en frío. El contenido de carbón oscila entre 0.3 o 0.2, les dije hace un tiempo. ¿Y qué pasaba? Sirven para hacer placas de alta formabilidad, para hacer marcos de automóviles, láminas, clavos, productos de alambre, cosas que sean muy flexibles. Es decir, son aceros que tienen mayor cantidad de ferrita y tienen, dentro de lo que cabe, poca cantidad de cementita. Pero un acero de medio carbón, como ya sirve para hacer otro tipo de productos como flechas, como engranes, cosas donde se transmite potencia, ya no requiero que el acero sea tan suave, ya requiero que tenga más dureza y más resistencia. Por lo tanto, a estos aceros ya el rango de contenido de carbón es entre 0.3 y 0.6. Entonces la cantidad de cementita aumenta aquí. Y me voy a los aceros de alto contenido de carbón. Aquí ya se pueden hacer ruedas de ferrocarril, muelles, resortes, otras aplicaciones donde ya requiero más dureza, herramientas de carpintería, ¿sí? Y llega un momento donde el exceso de cementita ya no me es útil, donde están los aceros de ultra alto contenido de carbón. Estos tienen exceso de cementita. Por eso, si ustedes van y quieren comprar un acero que tenga 1.6% de carbón, nadie lo fabrica. Solo están en fase experimental, ¿sí? Entonces, depende del contenido de carbón, es la cantidad de cementita que se forma. Y en función de la cantidad de cementita, se decide si es un acero suave, si es un acero de dureza media o si es un acero de dureza suave. Y de ahí va a radicar los tipos de productos que puedo fabricar. Bien, entonces lo vamos a dejar por ahí el día de hoy y nos vemos mañana para continuar con este diagrama hierro-carbón que estamos analizando. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Mañana. Necesitan leer y ponerse a estudiar porque si no,
yo estoy hable y es como si le estuviera hablando a la pared. Y ese no es el chiste. El chiste es que ustedes aprendan a interpretar el diagrama hierro-carbón, ¿no? Bueno, creo que les quedó una tarea este fin de semana, ¿no? Que investigaran ferrita, cementita y esas cosas, ¿no? Al rato les voy a abrir un espacio para que lo suban. Ok, profesor. Vale, Hasta mañana. está bien.